se dijo que invocaban al Señor, hablaban. Hablar es en esencia orar. Hablar, orar, abrir mi espíritu, proferir palabra, dar una respuesta. Eso es en esencia el espíritu de la oración. Sacar desde el interior de uno un mensaje y la boca da la voz de ese mensaje. Recuerde que una sola palabra no nos da toda la idea o el entendimiento amplio o pleno acerca de la oración, sino que debemos ir a la familia de palabras del espíritu de la oración. Una sola palabra no alcanza a darnos entendimiento o luz a todos. Unos necesitamos otras palabras extras. Es por ello que comenzamos primero por el vocabulario. El verbo orar para muchos, para bastantes personas, no les da claridad. Otros prefieren el hablar. Así comprenden mejor lo que es orar. Otros con oír el verbo orar comprenden que es hablar. Entonces, a la hora de estar en estas lecciones bíblicas y leer los pasajes de las Escrituras, encontramos que las palabras toman vida en los personajes. Esas palabras que significan la esencia de la oración. El martes estuvimos viendo el libro de Job y hoy vamos a continuar con este profundo y extenso contenido. Es acerca de un solo personaje como protagonista. Tiene él una extensa familia muy numerosa, su esposa. Fíjese usted, y 3 amigos. Fíjese usted, présteme toda su atención. Job, la esposa, 7 hijos, 3 hijas y 3 amigos. Hermosa familia, pero no todos hablan igual. No todos hablan igual. No todos hablan como Job. Entonces, eso de hablar, orar, abrir mi espíritu y escucharme, toma un sentido superior al asunto de la familiaridad. Esto de hablar es un asunto personal. Por ejemplo, aquí hay jóvenes que tienen un compromiso de matrimonio o una novia o un novio. Dicen que están listos para contraer nupcias. Dicen que están preparados para hallar a la esposa o al esposo y tienen ya una fecha o no. Pero el matrimonio no los hace hablar igual. Pero es posible aconsejarles que investiguen eso del hablar el uno al otro y cómo habla uno y otro. Job llevaba muchos años de casado y su esposa nunca habló como él, nunca. La esposa a él le dijo, maldice a Dios. Entonces el amor que nos tengamos en el círculo del matrimonio o en el círculo de la familia, es posible que no cambie el lenguaje. Esos son asuntos muy delicados, muy serios y muy finos, porque son los núcleos
esos círculos que formamos los seres humanos y las personas unos con otros. Job, un hombre muy bueno, recto, apartado del mal y temeroso de Dios, pero una esposa, todo lo contrario. La esposa le aconsejaba que maldijera a Dios. También nos vamos a dar cuenta de otra sección de este contenido. Cuando Jehová habló, cuando Satán, el acusador, habló. Allí también se nos dan episodios de esos diálogos espirituales. Haga de cuenta que en el nivel terrenal, Job hablaba y ofrecía sacrificios y holocaustos por sus hijos, delante de ellos, para ellos, y ellos le escuchaban, y era algo visible, era una forma de hacer un culto, de practicar su fe, sus creencias. Pero por encima de la cabeza de Job había un mundo espiritual no visible del cual él no se percataba, ni lo podía oír, ni ver. Eso también es una realidad, es la realidad. Hay un mundo espiritual encima de tu cabeza, y aquí el detalle es: ¿quiénes de los temerosos de Dios, de los rectos, de los apartados del mal, quiénes de quienes profesan la fe están oyendo lo que sucede en los aires? Algunos viven muy desconectados, enteramente desconectados de eso que sucede en los aires. Entonces, vamos a continuar con este libro de Job. Es el escrito más antiguo en cuanto a fecha, el escrito más antiguo del canon bíblico. Capítulo 1, versículo 1. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados, y era aquel varón más grande que todos los orientales. Esta descripción de la hacienda tiene el siguiente sentido. En el nivel terrenal, así es como se menciona o se da cuenta de la hacienda, los bienes, la riqueza o el patrimonio de alguien. Porque enseguida vamos a ir al versículo 6. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás, o el acusador. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: ¿acaso teme Job a Dios nomás por nomás, de balde? Vea el versículo 10. ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Vamos a una comparación. Decía que en el nivel terrenal, lo visible, lo tangible, así se da cuenta de lo que hay. Pero en el nivel sobrenatural, lo invisible, fíjese usted el lenguaje que usó el acusador. Ese lenguaje es espiritual. Satán no contó
las cabezas de ganado. Él no contó cuántos camellos había, ni cuántas yuntas de bueyes, porque en lo invisible o lo espiritual no se habla así. En lo espiritual, vea usted cómo se habla. En lo espiritual, Satán dijo, todo lo que Job tiene se llama bendición. Al decir la palabra bendición está todo el conteo. Pero cuando uno camina con los pies en la tierra aquí como una persona que va a ver la hacienda de otro, uno tiene un conteo de lo que hay, de las existencias, de los haberes, de los saldos. Pero vea cómo entre el acusador y el Señor Jehová no se dieron números ni cantidades. Satán le dijo a Jehová el Señor la palabra bendición. 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 He aquí el acusador dando testimonio del poder de la bendición de Jehová. Este es uno de los momentos cuando, más allá de lo que es la definición de la bendición, sino que es un reporte de un estado bendecido, cuando Satán lo dijo. Satán se presentó delante de Jehová el Señor y le dio un reporte del estado de su bendición en Job. Fíjese usted cómo Satán vio y cómo describió lo que es estar bendecido. Dice que la bendición es como un cerco. Cerco. Sí, las vacas tienen cercos, pero para que las vacas no se salgan. Sí, hay corrales para el ganado, hay cercas para esto y aquello. Y dice aquí el testimonio del acusador, es que lo has cercado. ¿Se fija usted? El hombre a nivel terrenal lo único que hace es contar las cosas que tiene. Pero a nivel espiritual, como se da el reporte, es: hay bendición en todo lo que Él obra. Estoy haciendo mucho énfasis en este reporte porque es necesario que nosotros no seamos ignorantes de estos claroscuros o estos contrastes. Por eso fui a esta comparación. Dice así el versículo: ¿no le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Ese reporte se oyó arriba de la cabeza de Job. Estaba ocurriendo. Eso se estaba hablando. Job contaba sus bienes, pero arriba de él le estaban hablando: bendecido estás cercado, eres intocable, nada puede penetrar. Vea cómo la maldad ve a la bendición, o vea cómo la maldición ve a la bendición. Aleluya. Oiga, esto es precioso. Fíjese usted, medite en lo siguiente. Traiga a un cristiano que sí crea que está bendecido.
Traiga a una mujer creyente que sí cree que está bendecida. Entonces, ¿qué es lo que cree ese hombre o esa mujer? Ese hombre y esa mujer creen que están cercados. Creen que al trabajar aumentan sus bienes. Eso es lo que creen. Alguien bendecido cree eso. Al trabajar aumentan sus bienes. Creen que hay algo sobre él que es un escudo, es una protección, es algo invisible, pero lo mantiene con vida, salud, prosperidad, etcétera. Se llama bendición. Versículo 11. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, lo que tiene. Solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Y vino una historia trágica. Esta historia fue de muerte. La casa de sus hijos y sus hijas quedó asolada, abatida, derrumbada, murieron. El ganado murió, los criados murieron. Job, entonces, en el versículo 20, Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Adoró y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Capítulo 2. Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos, presentándose delante de Jehová. ¿Qué quería Satán? ¿Qué quería el acusador? Que Job maldijera a Dios en su rostro. El capítulo 1 está lleno de, o finaliza diciendo las pérdidas materiales y humanas de la casa de Job. Iglesia, Satán no se detuvo. Satán no se detiene con las pérdidas. Sigue. Oye, pero ya arrasó con todo. Sigue. Las pérdidas no lo detienen a él. ¿Qué quiere entonces el acusador? Y para todo lo que quiere, se presentó con Jehová el Señor y le dijo: quiero esto. Muy bien. Quiero esto otro. En la segunda vez, su presentación, él quiso piel por piel, ya en el cuerpo físico de Job. Y Jehová le dijo: no toques su vida. No toques su vida. ¿Pero qué quería el acusador? Versículo 5. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. ¿Y saben lo que comenzó? Dentro de esta cautividad o aflicción, era un dolor físico, era un sentimiento en el alma terrible, porque Job se movió a otro, descendió a un nivel de polvo y ceniza. Pero algo aquí en lo cual nos estamos fijando es que comenzó a cambiar su palabra de oración. ¿Debido a qué? A su estado. Cambió su estado de salud a enfermedad,
de riqueza a pobreza, de gozo a dolor, de libertad a cautividad. Y entonces, déjame decirte que todo ello, ¿qué es lo que presiona en ti? Todo ello presionará en ti tu palabra de oración. Fíjate. Presionará en ti tu palabra de oración. Y para acabarla de amolar, en el versículo 9, dice, entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Eso de muérete es, desde la perspectiva de la esposa, es un asunto de que estás podrido en vida, hueles mal, nomás te hace falta morir. ¿Sabes qué? Para que no sufras, muérete. Y Job le contestó y le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas o insensatas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Y entonces tuvo la visitación de 3 amigos. Los amigos lloraron, hicieron duelo por él, se echaron polvo sobre sus cabezas. Y entra el capítulo 3 y Job comenzó a maldecir. Job comenzó a maldecir. Ahí está el punto en donde la opresión, la presión, las fuerzas malignas, la presión del mundo y de la carne, la maldad, todo ello apuntaron contra la boca de Job. Pareciera que era lo único que le quedaba sano: la boca, la lengua, su paladar, su garganta, su estómago. Y pudo hablar bien, pero puras maldiciones. ¿Saben? Esta historia es para decirnos, la vida de Job es la vida de alguien que es abatido o se levantan contra él estas adversidades. Situaciones muy extremas. ¿Y qué se busca? Que cambies tu palabra de oración. Ese Job que antes bendecía, ahora está maldiciendo. Esa palabra de oración que era aceptada por Dios al principio, ahora ya no es aceptada por Dios. Hay casos así en la tierra, entre las personas, entre los temerosos y apartados del mal, rectos y hombres de espíritu y de fe. Sí, la respuesta es sí. Este no ha sido el único Job. Esta no ha sido la única vez. Hombres y mujeres hoy en día están en un estado o han sido vapuleados, bamboleados. ¿Cómo lo habló Jesús? ¿Cómo se lo dijo Jesús a Pedro? Le dijo: Pedro, estoy escuchando una conversación encima de tu cabeza. Los oídos que tienes y los ojos todavía no ven lo que yo veo. ¿De qué se trata, Señor? Mira, hoy me acuerdo de cuando Satán se presentó delante de mi padre para pedirle a Job. ¿Sabes?
Hoy Satán se ha presentado para pedirte a ti. Te quiere zarandear como a trigo. ¿Se fijan? Ese caso de Pedro está en el Nuevo Testamento, este caso está en el Antiguo Testamento y son similares, similares. Te quieres zarandear como a trigo. Ahora yo te pregunto, ¿te diste cuenta que cambiaste tu palabra de oración? Desde que empezaron los ataques, las pruebas, ¿verdad que sí? ¿Verdad que si algo apareció en el cuerpo o sucedió en la familia o en los bienes, de pronto, todo ello, cosas algunas tan cercanas, otras tan indirectas o no directas a ti, pero en algo es donde se fijan el Señor y Satán. ¿Cómo estás hablando hoy? ¿Cómo es tu voz? ¿Qué dices? ¿Qué hablas? ¿Qué oras? La historia nos cuenta la palabra hablada de Job y todas sus preguntas, pregunta tras pregunta, las conferencias entre sus amigos y él, hasta que nos vamos al capítulo 42. Versículo 1. Respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el entendimiento, el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí, que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco. Un hombre enfermo, fatigado, un hombre con llagas, con un mal olor, que los perros lamen sus heridas de su cuerpo. Está diciendo que se aborrece, pero no aborrece su carne malolienta. Aborrece lo que salió de su boca. Esa forma insípida de hablar, esa forma horrenda de hablar, los mensajes que salieron, esa forma que se llama maldición. Job se dio cuenta de que Dios no estaba aceptando sus palabras. Job se dio cuenta de cómo él había cambiado su orientación, el sentido de su mensaje, el destino de sus palabras, el origen de las mismas. Quiso él hablar maldad. Y se dio cuenta y dijo él: me aborrezco, me aborrezco, me aborrezco, me aborrezco. Pero miren, estas palabras contienen un estado de ánimo, emociones, una postura del cuerpo, gestos, ademanes, guiños, movimiento de músculos faciales, porque este es un asunto, el decir eso
el decir eso es un asunto de que ya no quiere hablar como ha venido hablando. Le dio vuelta a todos sus pensamientos, dijo todo lo que quiso, habló como le dio la gana y finalmente se quedó con un amargo sabor de boca de sus propias palabras y dijo, ya no, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Ahora este hombre está en un estado más profundo que como está su carne maloliente. Dentro de ese estado físico, él entró en otro estado espiritual, pero de esos que comienzan a tener una resurrección de espíritu para que después venga una resurrección de carne. Este mismo estado del que Job habló de sí, que se llama me aborrezco y me arrepiento, es el mismo estado que el Espíritu de Dios trajo sobre el hijo pródigo cuando dijo me quiero regresar. Lo que el hijo pródigo avanzó en distancia, Job lo avanzó en palabras. ¿Saben ustedes que se puede avanzar en palabras sin moverse del piso? Sin moverse de la casa, sin moverse del trabajo. El hijo pródigo en pasos se dirigió hacia los puercos. Job en palabras se dirigió hacia la maldición. Un puerco y un judío, hagan de cuenta que es como el judío amar la maldición, un animal inmundo. La maldición es lo inmundo. Entonces aquí vean cómo fue el andar de un hombre que cuando se vio a sí mismo dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, me aborrezco, me arrepiento en polvo y ceniza. Y allí fue donde Dios comenzó a actuar. Vea usted, estas palabras del 1 al séptimo, al sexto, es el cántico de Job. Entonces, 7. Y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temanita, mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. Ahora pues tomaos 7 becerros y 7 carneros e id a mi siervo Job y ofreced holocaustos por vosotros. Y mi siervo Job orará por vosotros. Porque de cierto a él atenderé para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud como mi siervo Job. La oración de Job del capítulo 42 sí fue escuchada. Fueron pues Elifaz temanita, Bildad sujita y Sofar naamatita, e hicieron como Jehová les dijo, y Jehová aceptó la oración de Job. Versículo 10, y quitó Jehová la aflicción. Eso era lo que había puesto Satán, pero vámonos a varias versiones, porque vamos a encontrar unas palabras bastante brillantes. Aflicción, pero si no entendemos qué es aflicción, vamos a hallar otras palabras. Aflicción no es un ay, me duele aquí, ay, al rato se me quita. No. Aflicción es que lo tumben a uno, que lo peguen al piso. En el caso de Job, le servían la comida en el plato del perro. No se le podía acercar nadie. Era algo asqueroso.
Después que Job oró por sus amigos, Dios le devolvió su prosperidad anterior. Pero hay un versículo. Es el versículo 10. El versículo 10. 42, 10. Ok, allí dice que le devolvió su prosperidad. Le devolvió su prosperidad. Dios hizo que Job volviera a prosperar. Y el Señor le restauró a Job su fortuna. Cuando él oró pidiendo por sus amigos, le dio 2 veces más de lo que antes tenía. Otro versículo. Después de haber orado Job por sus amigos, el Señor lo hizo prosperar de nuevo y le dio 2 veces más de lo que antes tenía. Dios hizo que Job volviera a prosperar. Pero hay otra versión que dice, y quitó Jehová la cautividad de Job. Son palabras descriptivas de un hecho. Pusieron cautivo a alguien. Eso es un hecho, una obra. Una obra, son palabras descriptivas. Por ejemplo, un día nuestro Señor Jesucristo en una sinagoga vio a una mujer encorvada, pero nadie la veía como cautiva. Pero él sí la vio, porque supo que eso era algo similar a lo que Job tuvo. Job cautivo, esta mujer cautiva, llevaba varios años y le quitó la cautividad. Le quitó la cautividad. Y Jesucristo dijo que eso lo había hecho Satán. Eso lo había hecho Satán y le quitó la cautividad. Pero vean aquí el trato, el final. ¿Cómo fue el desenlace? Aquí este es un desenlace complejo. Primero es cómo me lo quitan por las llagas, cómo me cierran las heridas, cómo me quitan la enfermedad. Y el segundo desenlace es cómo me devuelven mis bienes. Hay personas que creen, fíjese usted, creen de esta forma, con que el Señor me sane, que me sienta bien, que ya no tome pastillas para dormirme y luego para levantarme, que ya no tenga dolor, con que el Señor me sane y ya. Oiga, pero mujer, ¿y lo demás? No, lo demás no, ya no lo quiero. Oiga, pero ¿por qué no ha leído usted a Job? Sí, pero pues eso es mucho leer. Oiga, pero y hasta allí llegan. Por eso estos contenidos son muy profundos. 42 capítulos no se resuelven en 42 minutos. Pero sí podemos estar yendo y yendo una y otra vez y que el Señor nos revele aún más áreas de este contenido. Este hombre cambió su palabra de oración. Entonces, ¿cómo fue que ahora le van a quitar? ¿Cómo? Ok, muy sencillo. La narrativa nos dice que los 3 amigos llegaron con Job y le dijeron, ora por nosotros. Esperen, necesitan ustedes darse cuenta de que los sanos le están pidiendo al enfermo que ore. Los ricos le están pidiendo al pobre. Los libres le están pidiendo al cautivo. Pues entonces, hasta los bondadosos se confabulan para pedirle algo bueno al que está abatido. No más eso faltaba.
sí, pero es que en lo espiritual, recuerda que es por encima de tu cabeza, lo espiritual tiene este propósito. Job, quiero escucharte orar otra vez. Vamos. Si tú vas a orar sobre tus amigos con las palabras que tú oras para ti mismo, cuidado, Job. Cuidado. No quito nada. Pero si tú vas a bendecir a esos amigos y vas a cambiar tus palabras y ya no vas a decirles como te habías dicho, aceptaré tu mensaje, escucharé tu oración y quitaré tu aflicción. Job, ora. Y comenzó Job a orar por sus amigos, y entonces quitó Jehová la aflicción. Dentro de la narrativa, de los fragmentos, de las líneas, en ocasiones no se distinguen los movimientos así con claridad en cuanto al turno de uno y luego el siguiente, etcétera. Hay cosas que ocurrieron simultáneamente, lo espiritual con un acto físico, simultáneamente, al estar orando, al estar diciendo, al estar bendiciendo, al estar hablando diferente, o comenzaron a ocurrir, se cayeron cerrojos, candados, Job fue puesto en libertad. ¿De qué se trataba? ¿Qué tenía que darle ese hombre enfermo a los sanos? ¿Darles qué? A ellos. Era hablar Job y que hablara bendición otra vez. Bendición otra vez. Este era un Job que sabía orar y que nunca había orado por sus amigos, siempre oraba por sus hijos. Pero ahora no tenía hijos, pero tenía amigos. Job, ¿habrás tú de orar como antes lo hacías? Pero es que tus palabras, Job, necesitan estar por encima de tus circunstancias. Tu mensaje necesita estar más alto que tus circunstancias personales. ¿Cómo? ¿Cómo? A ver, ora por alguien. Ora por alguien. Cosas atípicas, cosas especiales, son estas formas divinas. Está como cuando le presentaron a Jesús un ciego y Jesús le escupió. Cosas atípicas, cosas especiales. Cuando se le pide a un enfermo que ore por un sano. Pero Jehová quitó la aflicción, la cautividad, la maldición. Maldición. Y nunca más Job volvió a orar maldición. Nunca más. Nunca más. Fue su último día en que amó la maldición. Y vamos a ponernos de pie. Y dice la Escritura que la bendición volvió a florecer en Job. Y le trajo 2 veces lo que antes tenía. Hoy va a orar usted por 1, 2 o 3 amigos. Pero debe hacerlo por encima de sus circunstancias, por encima de sus situaciones físicas, emocionales o las que usted cargue. Debe hacerlo y Dios le escuchará. Y Dios hoy le quitará
todo peso, toda maldición, toda carga, toda aflicción y toda cautividad. Porque Dios lo quiere escuchar, la quiere escuchar orar hoy, en un día definitivo como hoy. Así que ore por sus amigos. Comience a orar en el nombre precioso de Jesús. Bendiga a sus amigos en el nombre de Jesús. Comience a orar. Vamos. Eleve su voz. Ore por sus amigos, porque en este momento el Señor está oyéndolo a usted, a ver cómo ora, a ver qué dice, a ver si está hablando una oración sobre sus amigos como usted ha venido hablando para usted mismo. Ore en el nombre de Jesús. Ore diferente en el nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya. Vamos a pasar los músicos. Aleluya. Ore por sus amigos. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ore por sus amigos. Ore por sus amigas. En el nombre de Jesús. Aleluya. Prepárame el piano para empezar. Aleluya. Señor, este momento es definitivo para todos nosotros. Para la mujer viuda, para la mujer divorciada, para la madre de familia, para la esposa, para el hombre, para el joven, para el hijo, para el padre. Es definitivo, Señor. Tú estás oyendo lo que estamos diciendo en el nombre de Jesús. Estamos en el mismo canal, en la misma sintonía como este final de Job. Tú quitas toda cautividad en el nombre de Jesús. Quitas toda aflicción en el nombre de Jesús. De una manera poderosa y sobrenatural, tú realizas esta obra en el nombre de Jesús. Le das reversa a toda maldición en el nombre de Jesús. Aleluya, aleluya. Aleluya, sí. Y este fue el cántico de Job. Con este cántico él dijo: me aborrezco, me arrepiento delante de ti, oh Dios. Ahora yo te voy a preguntar mejor. Así que, oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. Yo hablaba lo que no entendía. Cosas que me eran ocultas y que no comprendía. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto,
arrepiento delante de ti. Alza tu voz. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. Hablaba lo que no entendía. Cosas que me eran ocultas y que no comprendía. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento delante de ti. Aleluya, vamos a darle un gran aplauso al Señor.